tardes. Bueno, pues gracias por venir a esta charla. Voy a hablar así susurrante, a ver si me aguanta la garganta. Vamos con esta charla de la que decimos normalmente, internamente, la charla de altos vuelos de este año en el festival, con Sara Simarro, que también hace otras cosas ahora, está en una agencia de representación de talentos, que también nos está ayudando a que algunos de ellos visiten el festival este año, pero al que conocí hace un año más o menos, un poco más, 2 años, ya, 2 años, y me comentó, me acuerdo en su momento, que se había dedicado a la programación en aviones, ¿no? En aerolíneas, seleccionando las películas. Y bueno, pues queríamos charlar un ratito con ella. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Sí. Y quería, empezar un poco por el principio y preguntarte un poco cuál es tu formación y cómo conseguiste llegar a tener ese trabajo, ¿no? Porque la verdad es que nunca había conocido a nadie que se dedicase a eso y me da mucha curiosidad. Pues sí, el entretenimiento a bordo. Yo cuando estudié comunicación audiovisual, hice un máster en gestión de la industria cinematográfica en la Carlos III en Madrid y trabajé en una agencia de ventas internacionales. Entonces era Globomedia, que ahora lo lleva MediaPro, ¿no? Y bueno, hasta ahí todo bien, vendía series y películas, ¿no?, al internacional, pero de repente llegó una oferta de trabajo de una multinacional británica que se dedica a esto, son proveedores de contenido de entretenimiento a bordo. Y se dedican pues, a trabajar con muchas aerolíneas alrededor del mundo, comprando, adquiriendo los derechos y programando pelis, series, documentales, todo lo que ves en un avión, ¿no? Y cuando yo cuando entré a trabajar aquí como programadora y Acquisition Manager, se llamaba el puesto, me decían, bueno, ¿a qué te dedicas? Y yo, pues trabajo en entretenimiento a bordo. Y entonces la gente me miraba con una cara y ¿qué haces? ¿Entretienes a la gente en el avión? No sé, pensaban algo más como teatro, no sé. No, las pelis y tal que ves. Era el momento, de hecho, en Iberia, porque trabajaba especialmente con Iberia, porque esta empresa inglesa, de hecho, había ganado la cuenta de Iberia. Entonces yo trabajaba programando todo lo de Iberia y luego cine español y ficción española para otras aerolíneas que también eran clientes, ¿no? Y entonces, pues esto, ¿no? Que estaba con el contenido y les decía que lo que hacía era seleccionar pelis y comprarlas, y pelis y de todo, y series, cartoons, todo, y ponerlo en el avión. Decía esto porque era cuando estaban poniendo la pantallita. No sé si os acordáis que antes había pantalla general en los aviones, ¿no? Y yo llegué justo cuando Iberia estaba haciendo esta transformación. O sea, ¿qué año sería más o menos esto? Esto es 2012, 13, algo por ahí. Es cuando hace esta transformación y pone ya pantallitas en todos los asientos. Sí, como en el asiento de delante, ¿no? Sí. Porque antes era como una pantalla más arriba. Sí, la overhead se llamó. Overhead. Sí, la pantalla general, ¿no? Que luego podemos entrar también a hablar de cuando programas para pantalla general o para cuando tú eliges lo que puedes ver, ¿no? Entonces le decía eso, que compraba y programaba, entonces me decía, pero si yo pensaba que eso lo hacía el piloto, que elegía los DVDs. El propio piloto, ¿no? Claro, no, y en realidad no tiene nada que hacer, ¿no? Se ponía ahí, hoy que a mí me apetece. Como no tiene mucho que hacer, ¿no? Pues decía, mira, voy a... Sí, yo flipaba cómo podía pensar la gente que el piloto se dedicaba a eso. Es verdad que tampoco hubiera imaginado que había una empresa dedicada que trabajas 3 meses antes de lo que se programa. Bueno, es como todo un lío. Tampoco imaginaba que era tan así. Pero claro que lo hacía el piloto con DVD tampoco, ¿no? O sea... Ya. Pero, ¿y cómo? O sea, hay más empresas que se dedican a eso. Sí. O sea, hay una competencia, digamos, entre ellas. Hay competencia. Porque comentabas que habían ganado la cuenta de Iberia. Sí. O sea, porque se presentan como... Se presentan, hacen propuestas y pelean. O sea, pelea tipo... cosas que hacen empresas por competir, tipo, si me coges a mí te rebajo y cosas así, ¿sabes? Hay grandes empresas, da igual, digo los nombres. Spafax es donde yo trabajaba, luego está Global Eagle y de hecho hay una española que se llama Quiver Tree Media, que es la última en la que yo he trabajado,
Que esta está más enfocada a las aerolíneas low cost, que han empezado a tener entretenimiento a bordo, pero con tu propio dispositivo. O sea, tú con tu móvil te metes en un Iberia Express y esto, sí. Que ahí también trabajo. Ya, ya. Y bueno, cuéntanos un poco cómo es digamos, la selección de contenidos, ¿no? Porque, o sea, imagino que no todo tipo de películas pueden ser parte del entretenimiento a bordo. Se buscan digamos, pues perfiles muy concretos de películas y también un poco dependiendo de cada aerolínea, ¿no? Bueno, Sí. primero comentarnos un poco cómo es ese trabajo, ¿no? Porque hasta qué punto son explícitos en lo que puede o no puede ser programado. Y luego ya nos puedes comentar lo del tipo de aerolíneas y las diferencias que puede haber. Claro, entonces las aerolíneas como son distintas, quieren guardar una línea editorial, ¿no? Tienes que seguir, por eso no verás igual programación en unas aerolíneas que en otra. La mayoría sí que tienen pelis de Hollywood, o sea que piden como el estreno... blockbuster. No tanto el estreno, sino es más, si podemos ir de la censura hablaría. O sea, en las aerolíneas se hace, a día de hoy, siglo XXI, se censura. Y hay ediciones, o sea... sobre todo los estudios están muy acostumbrados a hacer una edición que es la edición que va, o sea, el máster, ¿no? Que iría theatrical, que es al que va a los cines, y luego otro que va a aerolíneas. Y ese que va a aerolíneas corta trozos de la peli. Entonces, en una aerolínea como Air Arabia o Emirates, las películas, hay muchas cosas de las películas que no se ven, que se han cortado, editar. Y luego en otras aerolíneas que tú puedes ver todo porque te lo permite. Por ejemplo, Iberia, cuando llegamos, que era este momento estaban acostumbrados a editar mucho porque era en pantalla general, entonces solo se podían poner o películas súper limpias o las que estaban editadas. Entonces, para ellos era un poco revolucionario esta cosa de dejar las películas tal cual. Y nosotros insistimos mucho en que era muy importante dejar las pelis y tal. Entonces, gracias a que tenían un no warning que te salía antes de ver la peli y te decía, tú eres responsable de tal y cual. Entonces, gracias a eso... podíamos poner las pelis tal cual. Pero hay una cosa que además quería compartir porque Carlos Marquet Marcel, que siempre el apellido me sale mal. Márquez Marcet. Exacto, que está aquí como jurado. Sí. Él tiene una película que se llama 10.000 kilómetros. Pues 10.000 kilómetros tiene un arranque que es una escena de sexo bastante explícita. Pues yo quería comprar la peli porque me gustaba mucho y tal. Entonces me acuerdo de conversaciones... Digo, madre mía, bueno, primero con Avalon, que era la distribuidora, y era como, sí, pero es que esto no me lo van a... Iberia me va a decir que no, tío, no podemos cortar. Pero yo no quería cortar, porque es imprescindible, además, esa escena para entender la peli. Porque es una escena de sexo de una pareja y luego vas a ver, no sé si habéis visto la peli, pero es una relación a distancia y esa relación del amor y por un hijo y tal, o sea, que era muy importante. Entonces... tuve que justificar a unos señores que además ni hubiera imaginado, porque las personas que trabajan en el equipo del entretenimiento a bordo han trabajado en catering, en experiencia del usuario, o sea, quiero decir, no tienen ni... A ver, te puede gustar el cine, y puedes tener una tal, pero que no son gente especializada, obviamente, por eso también contratan proveedores de contenido, ¿no? Entonces, explicándole a estas señoras que era muy importante dejar esa escena de sexo. Entonces, bueno, pues eso, Iberia lo aceptó, pero esta peli no se pudo poner en muchas otras aerolíneas porque no se permitía cortarla, que lo entiendo perfectamente. En el cine español y el europeo no se suelen cortar las películas. O sea, Almodóvar no permitió que se corte ninguna de sus películas y por eso muchas de ellas no las puedes ver en un avión. Claro, sí, o sea, a ver, a mí me parece, la verdad es que totalmente impensable el cortar una película, ¿no? Pero bueno, vemos que es así. Y te quería preguntar un poco qué tipo de secuencias me has comentado, por ejemplo, Air Arabia, o sea, digamos, ese tipo de... Bueno, o Americans, ¿eh? Son súper conservadores los americanos. Sí. Pues tipo... ¿Qué tipo de o sea, que bueno, entiendo que secuencias de sexo explícitas se hace también, bueno, un poco por el tema de que pueda haber niños a bordo y demás, pero ¿qué otro tipo de contenido? Porque quizás no sea solo eso, ¿no? No sé si hay temas políticos... También. O sea, temas, por ejemplo, el cuerpo de la mujer no se pueden ver los hombros, por ejemplo, o el pecho de la mujer se corta muchas veces, el del hombre no.
El sexo depende también en muchas aerolíneas, depende del plano. Si el primer plano no, si es plano al fondo mejor, y depende de los segundos también. Luego, otros temas, 11S, ese sí que lo comparten todas las aerolíneas, no puedes poner nada referente al 11S. Temas políticos... O sea, perdón, ni siquiera una referencia No, de nada. diálogo. Nada. No, el diálogo se corta también mucho. Por ejemplo, palabrotas, Jesus, en las aerolíneas americanas se corta. La referencia a Jesús. O sea, decir la expresión como Jesus, ¿no? Jesus Christ, cortamos. Sí. Sí. Wow. Sí, es particular. Y... ¿Qué otros temas? Bueno, claro, accidentes en los aviones. Esto es muy interesante. Bueno, sí, claro, obvio porque tú estás ahí dentro y te puede venir como el ansia. O sea, ¿no? la sociedad de la nieve, pues complicado, ¿no? Claro. O Relatos salvajes, la primera. Bueno, claro. Yo decía, pues... Y si cortáis, a mí me encantó Relatos salvajes. A mí Obviamente yo no quería que lo cortaran, pero... A mí también me gustó. Tampoco podía ir en ninguna aerolínea porque ese primer relato era terrible. Entonces tampoco. ¿No se quitó también el primer relato? No se quitó porque no querían los directores. Y me parece bien también. Claro. Dale. ¿El corte quién lo hace? ¿Vuestra empresa? No, lo hacen los estudios americanos, lo hacen ellos, bueno, ya Fox no existe, pero Sony, Warner, todos estos lo hacen ellos. Aquí en Europa sí, lo hace el productor, efectivamente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es este título que también me trae aquí? Con la Isla Calavera, no sé si os acordáis, 2017 creo que es esta peli. De repente también hay un arranque de helicópteros y mucha violencia y tal, que caen y no sé qué, ¿no? Y eso, sin embargo, les parece ok. Entonces, esa peli fue normal, pero de repente, sí, sobre todo es verdad que cuando hay un problema es cuando son aviones comerciales. O sea, cuando es un avión que, pues eso, si es un helicóptero que a lo mejor no lo sientes tan así, pues entonces se aceptaba. O luego, por ejemplo, se acepta la violencia, pero el sexo menos. O sea, hay unas finas líneas que son muy discutibles, claro. Y nos comentabas también eso, la diferencia entre programar para las pantallas individuales y la colectiva. ¿Cuáles dirías que son? Bueno, claro, es que en las generales, o sea, cuando tú mencionabas lo de, bueno, claro, a lo mejor por los niños, ¿no? Pero si tú tienes una pantalla individual que tú eliges, ¿no? Si tú eres un niño, vas con tus padres se preocupan porque tú veas contenido adecuado, ¿no? Entonces, pero claro, cuando había pantalla general que todo el pasaje ve eso, quiera o no, pues ahí era todo limpio. Bueno, sabéis que las películas se hacen rates de estos, ¿no? Que se califican. Pues todo tenía que ser para todos los públicos o editada. Cuando se edita y es para hasta menores de 12 o algo así, pues será aceptable. Bueno, todo esto lo vas aprendiendo en la experiencia del trabajo, Pero claro, o sea, el contenido pues es contenido pues limpio, quiero decir, todos entendemos pues que no aparezca nada, o sea, películas Disney, y documentales de naturaleza, no sé, cosas así. Pero, y porque antes me decías, ¿cuál es o sea, para programar, como nosotros lo llamábamos como la elección perfecta the perfect in-flight choice, que es la perfecta elección para aerolíneas, ¿no? Y siempre piensas que, pues eso, que será algo así como una comedia, algo muy, ¿no? Tranquilo, que todo el mundo le tal. Sin embargo, no. Lo que mejor funciona, de las cosas que mejor funcionan, por ejemplo, son thrillers. El thriller viaja muchísimo, funciona muy bien. Comedias funcionan también. Pero quiero decir que como los requisitos también para películas, para seleccionar pelis, pues creo que son... Lo primero es que en un avión hay un pasaje súper diverso. O sea, es que viaja gente de todas las edades, géneros, clases sociales, entonces al final tienes que pensar en todo, ¿no? De hecho, Iberia tenía esta idea de este eslogan de tener algo para cada uno. Entonces tenías que programar de manera muy diversa. Y pensar un poco en tener pues, diferentes géneros, pero siempre pelis de una cierta calidad, con un cast conocido, y pelis que suenen, ¿no? que estén en cines. Luego es otra cosa. Normalmente no coincidimos en aerolíneas. La peli va después que haya ido en cines en el territorio. Pero en el territorio de donde es la aerolínea. Claro, porque ahora viene cómo compras estos derechos. Claro, sí, es un poco...
Sí, o sea, es un poco el tema, ¿no? O sea, que cómo hacéis... O sea, ¿tú llegabas con las propuestas de las películas o te pedían algo muy concreto? ¿Te pedían una cantidad de películas? Claro, tú tienes un volumen que puedes tener a bordo, que Sí. es por presupuesto o por capacidad del sistema. Y entonces tienes que, en eso pues tienes que programar pues, tanto un tot de documentales, de series, de cartoons, de series internacionales, series nacionales. Que eso es una forma también de diferenciarte de la competencia, es tener cine local, de donde es la aerolínea, cine europeo, cine asiático, porque el cine de Hollywood lo tienen todas. Todos tienen el cine de Hollywood y no hay exclusividad. Dentro de las aerolíneas no hay. Entonces, la nueva peli de Brad Pitt de ahora está en todas las aerolíneas. No es que alguien la pueda tener antes. Eso lo puedes obtener con cine europeo o local. Ahí sí puedes conseguir esa diferenciación. Y lo que te mencionaba es que normalmente las películas, cuando llegan a, por ejemplo, Iberia es una aerolínea española, entonces yo compro derechos para España, de cualquier contenido, ¿no? Entonces, sí que podía pasar que a lo mejor pues es una peli francesa, de repente alguna vez a lo mejor me la han vendido a mí antes que estuviera en cines en España. Los derechos de esa peli en España. Pero normalmente siempre íbamos como con 2-3 meses de retraso en cines. Menos con 8 apellidos vascos, que me salió bien. Y que, o sea, tú tienes que hacer la negociación también con las distribuidoras también. Claro, yo negocio con la distribuidora o con la productora, que es la que tiene los derechos. Y no sé si se puede saber más o menos en qué cifras se puede mover o sea, adquirir una película para una aerolínea más o menos. Es que depende, no se paga igual el cine. Bueno, no sé, digamos para una película más precio, digamos, medio de una película de hollywoodiense o de una película más pequeña, digamos. ¿Los derechos se compran por tiempo o por visionados o por pasajes? Claro, no, por tiempos. El cine europeo por tiempos. Y cuando digo europeo, asiático y tal, menos el de Hollywood. El de Hollywood se compra por una cosa, o sea, un cuento de asientos y de pasajeros, un lío que se han inventado hace años y todavía hoy se hace según esa regla, que se llama Flight Levels y bueno, en fin. Entonces es distinta y se hacen y en Estados Unidos, o sea, tú compras paquetes de pelis y es otro tipo de negociación. En Europa se paga por tiempo a bordo, y cuanto más tiempo esté a bordo no se paga más. Porque ahí nos hemos también inventado el trick de, bueno, a ver, es que si ya lleva 3-4 meses, pues la gente ya no lo ve tanto. Entonces, no es que porque tiene más valor, al revés. Entonces pagamos, por más tiempo no pagamos más. Y normalmente en una película, por ejemplo, española, suele estar pues de 2 a 4 meses a bordo. Se cambia mucho, hay mucho porque el pasaje, bueno, no es muy recurrente, pero bueno, tienes siempre business, tienes que pensar en ese tipo de pasaje que es recurrente. Pero solamente 12 meses, por ejemplo, solo está el Film Club, que siempre hay una sección de cine clásico, que además funciona muy bien. A la gente le gusta mucho revisitar. Y bueno, para contestar a tu pregunta del dinero, las tarifas tampoco han cambiado mucho desde que yo empecé y pues a lo mejor por una peli española que pongamos que está 2 meses, 3 meses a bordo, a lo mejor puedes pagar 3.000 euros, 6.000. Entonces son cifras muy bajitas. Estoy viendo la cara de una directora como diciendo, madre mía, qué poco. Pero este dinero, por ejemplo, yo cuando empecé en España, lo que yo le decía a los productores es, mira, es poquito dinero, pero en vez de dárselo a la distribuidora, quédatelo tú. Quédate ese derecho, que el in-flight rights está dentro del ancillary, se llama ancillary rights. Digo, y cuando tú hagas ese contrato de distribución, retén tú el derecho de aerolínea porque me conoces y así ya negociamos tú y yo y ese dinero te lo llevas tú directo porque no es lo mismo que le llegue al distribuidor y luego le dé una partecita que haces, claro, con 3.000, 6.000 euros pues sí que no es nada, pero para una productora española pequeña, media, le venía muy bien, ¿eh? A mí me invitaban luego a las pelis y cosas porque les hacía. Ya.
Sí. No, porque, o sea, hablamos de ese precio sería por todo, o sea, por programarse en todos los aviones de la No, aerolínea. por aerolínea. Por aerolínea. No, por aerolínea, Por claro, aerolínea. claro, sí, perdón. No, por aerolínea. Ese dinero es por aerolínea por unos meses. Sí, y has mencionado los paquetes de películas, ¿no?, que se hacen desde las distribuidoras. Eso es una cosa que también nos pasa a veces, ¿no?, a los festivales, con alguna distribuidora, ¿no?, que es, tú vas a invitar una película, hablas con el sales agent y él intenta meterte otras. que también, o sea, antes de confirmarte la película, ¿no?, intenta decirte que estaría bien que pusieses otras películas que tiene, ¿no? Es como hay un momento ahí en el cual hay que hilar muy fino para conseguir realmente solo la película que tú quieres, ¿no? Y que tampoco eso genere luego un conflicto, ¿no? El hecho de no aceptar las películas que ellos quieren colocarte, ¿no? Yeah. Es un poco así. Pero claro, imagino que cuando estás hablando eso de películas, digamos, de majors estadounidenses... Americanas, obviamente, te meten unos churros importantes. ¿Y cómo trabajas con las majors? Porque es un mundo que para nosotros es complicado, ¿eh? Es complicado porque a veces la toma de decisiones no sabes... O sea, se me hace muy difícil de entender. Lo digo porque alguna vez me ha pasado, ¿no?, de tener concretamente una cineasta que se programaba muchas veces en Gijón, que llegó a ganar el premio, pues la siguiente película de repente no voy a decir el nombre, pero no quisieron estrenarla y era como, nunca entendí por qué, ¿no? O sea, y la película luego no tuvo distribución tampoco en España y no dejaron mostrarla, ¿no? Es un poco... Pero, perdón, un poco ¿quién no opaco. dejó mostrarla? La mayor, la mayor, sí. O sea, de repente un año ganan en Gijón y al año siguiente tienen, 2 años después tienen una película de la misma directora y... No la quieren poner. No, o sea, al final, no sé, perdieron el interés de golpe. No sé si también trabajar con ellos era complicado en ese aspecto o... No. Igual, para in-flight rights en Estados Unidos es que es un sector que está bastante consolidado. Entonces hay una persona, un ejecutivo, que se dedica a vender esto. O sea, yo con quien hablo de Sony no es el que vende Sony para cine o para televisión, es el que vende para aerolíneas. Entonces, bueno, hay gente que ya te conoce porque lleva toda la vida y las negociaciones son muy, pues, como son los americanos, muy directas, sí. O sea, no me ha pasado. Y lo de que te vendan el paquete con pelis que no te interesan tanto, claro, pero eso, sí. Sí, y luego has mencionado también lo de programar para business. Yo no sé si hay una diferencia también entre... No se puede... Entre una clase y otra, digamos. No, o por ejemplo, también lo que podríamos pensar, ¿no?, que tú, pues si tiene un destino, un determinado aviones, ¿no?, van yo que sé, a Tokio, pues vamos a programar contenido para ese avión que va a Tokio. No puedes seleccionar eso tampoco. Está a toda la flota y no puedes, el sistema no te permite, o sea, no se ha evolucionado ahí. Entonces, si pones si hay esto, por ejemplo, les interesaba mucho. Cuando habría nuevas rutas, pedían que pusiéramos pelis de ese... Si había nueva ruta a Japón, por ejemplo, pues poníamos contenido de pelis de Japón o documentales de viajes sobre Japón, cultura japonesa. Y eso, por ejemplo, se gustaba, o sea, al pasaje le gusta ver contenido de viajes cuando vas de viaje, claro. Del país al que va a viajar, ¿no? Es Sí. un poco para ir empapando. Para ir empapando, sí. También le gusta dormirse al pasaje. Esta es otra cosa que cuando yo empecé no había contenido para relajarte. Y yo, por ejemplo, soy una persona que he trabajado en aerolíneas, pero hace años cuando empecé a volar, a mí me daba miedo volar. Y entonces cuando empecé a trabajar en esto, que ya, bueno, he vivido en el extranjero, entonces tenía que volar bastante. Y yo siempre soy de estas personas que buscaba a alguien en el típico de Ryanair que no te asignaban el asiento, ¿no? Entonces buscaba a alguien que le veía cara maja para sentarme al lado y charlar que se me pasara el viaje, ¿no? Entonces cuando llegué a trabajar en programación, pensé en esta gente como yo que necesita estar o entretenido o dormirme para que esto se me pase rápido. Joder, los vuelos transoceánicos son largos. Entonces empecé a poner contenido de relajación y encontré vídeos. Hay gente que hace vídeos, pues eso, que son imágenes y música relajante o tal,
Y oye, pues empezó a funcionar muy bien, la verdad. No sé si alguien tiene alguna pregunta o cuestión. ¿Sí? Una cosa sobre el hecho de, tú antes mencionabas 8 apellidos vascos, y qué películas que tú negociaste se convirtieron en muy vistas y fueron como éxitos personales, y también si te apetece lo otro, películas que tú pensabas que negociaste iban a funcionar, y sin embargo, porque luego había ese recuento también de visionados y también... Claro, tú puedes ver lo que, claro, tú ves lo que funciona. Tienes el sistema que tiene el avión te permite ver visualizaciones y tal. Entonces, por eso también vas programando en función de... Programas en función de temporadas, de ciclos, porque no es lo mismo, o sea, por ejemplo, de enero a Semana Santa o así, programan más cine de calidad porque han sido los Oscar, los Goya y tal, ¿no? Y hay más de ese tipo de cine. Luego llega Semana Santa y verano, entonces programan más, cuando viene pasaje mucho más diverso, porque cuando ya empiezan a venir adolescentes, niños, tal y cual, entonces más blockbuster, más tal. Entonces, bueno, un poco en función a eso, pero también, obviamente, eliges también en función de lo que ves que funciona y luego de tu gusto personal, pero eso yo creo que lo que menos, porque al final tienes que pensar en la gente en la audiencia, no en lo que a uno le interesa. Entonces, bueno, como es que no sé si llamarlo ni siquiera éxito, porque lo de 8 apellidos Pasco. Pero sí, 8 apellidos, como todos sabéis, se hizo y se vendió a los cines pensando que iba a pasar sin pena ni gloria. Entonces yo conseguí tenerlo muy, muy cercano, su estreno en cines a la aerolínea. Y claro, cuando luego se convirtió en un éxito, todos los cines lo quisieron mantener y a mí me llamaron de Paramount, que era la distribuidora, diciéndome que por favor, que no lo podíamos poner a bordo, porque además yo lo compro 3 meses antes de que se vaya a emitir a bordo. Entonces ellos me decían, no, pero si todavía no está, por favor no lo pongas, que todavía no está. Y yo, no, pues es que no puedo, lo siento. Es que no te puedes imaginar esto cómo es, cuando llega hay que un encode y unos requisitos. Y no, a la vez, estaba en cines a la vez que lo podía ver a bordo, que eso para un distribuidor a ellos les duele mucho. Pero, pues bueno. Sí, sí, claro. Sí. Te quería preguntar sobre dos cosas. Perdón, no sé si no era Paramount, era Universal, creo, 8 apellidos. Quería preguntar sobre algo. Yo hace tiempo vengo estudiando y estoy con la idea de hacer un libro sobre esto. Ah, qué curioso. Por la posibilidad de trabajo que me ha llevado a ir a distintos lados y ver la diferencia que hay en el concepto de programación de las aerolíneas asiáticas, africanas, Claro. que no tiene absolutamente nada que ver. Pero yo lo que te quería preguntar, que son dos elementos. El sistema de categorización de películas, es decir, por ejemplo, en algunas aerolíneas hay un concepto de clásico, Sí. absolutamente nada que ver con ningún concepto estético de clásico, sino más bien tiene que ver con un concepto de clásico a propósito de la edad de los que viajan, mayoritariamente. Entonces es clásico en la vida de cada persona que tiene mi edad, 50 y pico, que películas de los 80 para mí podría ser un concepto de clásico en materia de alguien que va al cine. Desde el punto de vista estético no es un clásico una película de los 80 per se. Es que te respondo a esta primero. Ah, vale. Hago varias y Vale. vale. La otra es la relación que existe entre la falta de películas en blanco y negro. Sí, totalmente. La segunda, y la tercera es quiénes son o qué tipo de procedimiento emplean a la hora de escribir la sinopsis que aparece en la... Vale. Decía, digo, me voy a olvidar de alguna respuesta. La primera, el clásico en el avión es todo aquello que no sea una peli de estreno o del año, no de estreno, perdón, pero de este año. O sea, si estamos programando en 2025, todo lo que sea pues a 2024 y 2023 y 2022 a lo mejor se entiende como contemporánea y ya a partir de ahí todo lo demás es clásico. Así que se entiende clásico todo lo que no sea reciente. Básicamente es la respuesta. ¿Quién lo decide? Lo decidimos nosotros. Luego sí que es verdad que sí que se ha visto que, como decía, que a la gente le gusta mucho revisitar. Por ejemplo,
está Friends, la serie, que se ponía y se ponía hasta la saciedad y la gente sigue viendo y lo que más se ve a bordo es Friends, que es como, por favor, ¿cómo puede ser? O sea, ¿no os cansáis? Pues, entonces, estos clásicos, o sea, se hacen... Dándonos cuenta de esto, por ejemplo, empezamos a hacer paquetes que le llamábamos los 80, ¿no? O algo así. Entonces poníamos pelis como Los Goonies, Regreso al Futuro, no sé qué tal. Y estos son clásicos, pero esto sí que es un poco, ¿no? Clásicos, clásicos. O, yo qué sé, otro... Así como con temáticas similares, géneros similares. Hombre, decías que no se ponía cine en blanco y negro, pero yo he programado algo de cine en blanco y negro. Casablanca es un clásico que se pone... No, o menos, sí, sí, sí. No, no se ve. O sea, hay que decir, piensa que un blanco y negro, además, en una minúscula pantalla, es que... ¿No hay una aerolínea al día de la fecha que haya programado Chaplin? ¿Hay un ejemplo de cosas que... Chaplin, pues la verdad es que no lo sé. Pero... No, pero... a ver, no sé si... Es interesantísimo. Sí. Pero sí, blanco y negro es complicado. Otra cosa que se parecía complicado, pero en realidad luego tienes que probar, porque era, por ejemplo, Iberia era horror, no. O sea, no vamos a poner terror en un avión, la gente le va a dar un algo, va a querer salir de aquí y no va a poder salir de este lugar, ¿no? Entonces era, no, horror no. Y sin embargo, luego yo he trabajado en otras aerolíneas, porque yo he trabajado programando y todo esto, Iberia, tal, pero luego he trabajado programando 30 aerolíneas a la vez, africanas, asiáticas, europeas y tal. Y el horror sí que se programaba y se ve. Y a la gente le mola ver horror en un avión. Entonces, yo creo que también es probar. Yo te digo, yo puse El Verdugo, pero El Verdugo es en blanco y negro, ¿no? Sí, Sí, es en blanco y sí, negro. Y no lo vio mucha gente. O sea, que... Bueno, pues eso, depende, pues... Ellos se lo pierden, ¿no? Si no ven El Verdugo. La sinopsis. Claro, es que esto... ¿quién hace la sinopsis de...? Bueno, esto en realidad lo pasa la distribuidora, ¿eh? Pasa el máster y el material como tal. Pero bueno, sí, muchas veces tienen que cortar, porque no cabe espacio y tal. Entonces, ¿quién hace eso? Pues mejor que no lo sepas. Porque lo hace cualquiera que es el que está subiendo y haciendo el encode en el sistema, que es una persona ingeniera quizás o tal, o sea que no tiene ni idea. Pues, sí. ¿Alguna películas que hayas querido poner no te hayan dejado? Han dicho, no, esta película puede ser. Y tú pensabas que, bueno, pues hoy estaba bien y sin embargo no haya pasado. Ya, no me acuerdo. Hagas ese corte, ¿no? Que en el fondo es una forma de censura, ¿no? Cortar. Ya, sí. No. O sea, yo eso sí que me lo planteaba como moralmente, me sentía diciendo, joder, es que estoy haciendo censura en el siglo XXI, o sea, es que es como rarísimo, ¿no? De hecho, y me voy un poco a ir de la pregunta, ahora vuelvo, yo visionaba todo lo que ponía. Entonces, y sobre todo el cine español y tal, que luego tenía que contarle a mis compañeras de otras aerolíneas qué pelis les podía interesar a ellos. Entonces, tienes que hacer un comentario sobre la peli, pero además ponerle screenshot, o sea, cortes. Yo con mi móvil paraba la peli, hacía un corte, ponía el minutaje. Entonces yo tenía el móvil lleno de cortes, de tetas, de sexo, de culos, de tal. Porque, claro, te lo llevaba ahí, hacía tal, pasaba eso y luego pues no lo borraba. Y estaba ahí y yo le decía, si un día me paran por la calle y me miran el móvil, me van a decir, pero esta señora, ¿qué le pasa? Claro, pues, ¿cómo le iba a explicar yo? Pues mire, es que yo veo películas y me dedico a censurar y a poner, ay, sale una teta en el minuto 0, 1, 4, 3. Perdón, voy a hacer un inciso, porque hubo una época en la que yo me descargaba a veces a unos links que se podían descargar, ¿no? Que te pasaba un YouTube, cuando se podía descargar un YouTube, y me he puesto en un avión a ver una película en el portátil, porque tenía que ver un screen, descargada en mi ordenador, y claro, sale una escena de sexo ahí bastante explícita y tal. La señora que estaba al lado me estaba mirando como, yo le dije, I'm working, I'm the program, this is work. No, ya. La señora fliparía, claro. Sí, yo te quería preguntar, las películas españolas fuera de Iberia se suelen comprar bastante, aparte de los directores y directoras más
Pues sí, sí funcionaba porque de repente hubo esta cosa, bueno, ya hace años, ¿no? De la forma de diferenciarte que os mencionaba de una aerolínea a otra, como todos comparten el cine de Hollywood y todos lo tienen al mismo tiempo y todo es igual, era con este cine europeo o cine asiático y tal. Entonces, sí, el cine español, pero como el cine italiano, el cine francés, o sea, quiero decir, no había un especial. Piensa que esto además es antes, esto estamos por el 2000, eso 13, 14, esa época el cine español todavía no estaba en el momento que está hoy. O sea, hoy está viviendo un momento muy dulce. Desde la llegada de las plataformas aquí ha cambiado todo mucho y hoy mira muchos países a España y a los... O sea, de hecho el otro día mencionaba... Bueno, yo es que ahora trabajo con directores, ¿no? Y con guionistas y hay productores estadounidenses que están viniendo aquí teniendo... produciendo en Alemania, por ejemplo, con estudios, pues porque necesitan... Hollywood está fatal, ¿no? Entonces, bueno, se vienen aquí a rodar, tal, y vienen a buscar directores españoles. Y yo le decía, pero si estás en Alemania coproduciendo con una productora alemana y estás rodando en un estudio en Alemania, digo, ¿por qué no buscas directores alemanes? O sea, por curiosidad, no porque no quisiera que los directores españoles trabajaran, pero... Y entonces me decía, no, es que... No, o sea, un director alemán no, o sea, español. Ahora, a día de hoy es muy buen momento para... O sea, ya se ha visto la calidad que hay aquí, ¿no? Pero entonces, contestando a tu pregunta, sí puedes ver cine español en las aerolíneas, pero como una cosa minoritaria, ¿no? A día de hoy a lo mejor más, porque sí que, pues eso, con las plataformas, el cine no Hollywood... o sea, la gente está más acostumbrada a ver ficción o películas de no Hollywood, pero, o sea, particularmente a día de hoy no lo sé, pero siempre ha habido así pues cosas que sí, yo les vendí, bueno, que yo al final también tenía que vender internamente las pelis españolas, porque yo estaba especializada en cine español y ficción española, y a mí me encantaba cuando pasaba eso. Por ejemplo, antes que me preguntabas tú de ejemplos, Contratiempo, también fue una peli, por ejemplo, no sé si habéis visto Contratiempo de Oriol Paulo. ¿Has visto Contratiempo? No. Pues está muy bien Contratiempo, es un thriller. Bueno, claro, yo te digo, cuando yo digo que está muy bien, claro, para mí mi cabeza es para las aerolíneas. Bueno, y no te hablo personal, que personal también me gusta a mí, Oriol Pablo, pero yo lo que me refiero es para la aerolínea. Era un thriller muy bien con Mario Casas, muy bien dirigido, tal. Y a mí me lo pasó un amigo. O sea, ni siquiera el productor, o sea, la peli pasó muy desapercibida. Yo me acuerdo de vérmela en mi casa, la peli y tal, y ostras, qué guay está esta peli. No sé por qué no en cines, nada. Y esta peli lo petó en China. O sea, Oriol Paulo, a día de hoy es un gran director español, pero quien le dio esta fue China. China, su película la puso tal, y de repente todo el mundo ya sí que, sí, Contratiempo, no, muy bien, tal. Y ahora Oriol Paulo es un... Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que hay películas que, pues esa, por ejemplo, la pude tener yo a bordo cuando casi pasaba... inadvertida. Y, por ejemplo, yo la vendí muy bien. Me acuerdo del pitch que hice interno, que era como muy clara la peli, como una persona, habitación, una conversación, nada, no sé qué. Y sí, gustaba. Sí, yo creo que gusta el cine español, claro que sí. Y ya de tu pregunta me olvidé absolutamente. Ya está, yo también. Perfecto. Yo quiero preguntar, y luego si no hay más preguntas pues ya cerramos, ¿qué incidencia tiene la IA o lo algorítmico, digamos, en tu profesión, o que tenga o que creas que pueda llegar a tener, ¿no? Porque a la hora sobre todo para programar, de confeccionar, pues, las... Como podría verla en este festival, ¿no? Uh-huh. O sí, sea, ¿no? sí. O sea, que la IA sí puede... O sea, imagina, digo yo no tengo ni idea, pero yo imagino que tú puedes hacer precisamente con ese report de visualizaciones, ver lo que le interesa ver al pasaje y con eso cruzar datos de las nuevas pelis, qué género, qué tal, qué temática, y dice, pues mira, ha funcionado bien este cast. De hecho, la IA se usa mucho en las plataformas
y lo están usando los ejecutivos y los equipos para elegir contenido. O sea, están pidiendo a día de hoy que una peli ven con la historia, pero también con quién es el protagonista, qué es el cast y tal, porque tengo internamente, tengo un programa que les dice, este actor funciona bien, me dice la IA qué tal, así que esta serie, si vienes con esto tal. Entonces, con esto quiero decir que cruzas datos de este tipo, del cast, del género, de la temática y tal, y te programas solo también. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, a mí sobre todo me preocupa... Tu festival se va... De la IA me preocupa eso, los puestos de trabajo que puede quitar, ¿no? Porque al final, al igual que durante este festival he tenido una conversación en la que he aprendido que la palabra robot significa trabajo en checo. O sea, la palabra robot viene de ahí, ¿no? Entonces, quiero decir, esto está orientado realmente a reducir costes de trabajo, ¿no? Y sobre todo en detrimento de las personas, ¿no? Igual que la conducción automática, ¿no? Que es una de las obsesiones ahora, ¿no? Sobre todo de Tesla, que es un poco la empresa que quiere llegar a la conducción automática, pues la idea es abaratar costes, pero claro, dejar sin trabajo a todas las personas que se quedan a los transportistas, ¿no? Y los conductores. Es un poco lo que me preocupa, ¿no? Y también, sobre todo eso, que puede llegar a la programación cinematográfica, me parece, pues no... Bueno, es algo que en lo que no puedo, obviamente, estar a favor, ¿no? Y creo que hay que regular. Hombre, sí, hombre. Yo creo que obviamente también, porque además dentro de eso, o sea, al final se quedaría todo con estándares, ¿no? O sea, si las visualizaciones dicen que funciona muy bien el thriller con este tipo de actor, con el tal, pues entraríamos en que elegiría todo de manera muy similar y no estaríamos dando lo que precisamente hablaba al principio, que era la diversidad y que haya algo a bordo para cada uno de esos pasajeros, que tú como pasajero individual puedas encontrar dentro de todo ese universo de contenido algo que está para ti. Entonces, claro, yo creo que eso la IA, difícil que lo haga, o también cómo encuentra contenido fuera de los márgenes, ¿no? No sé. Bueno, pues ya no hay mucho más tiempo, así que nada. Hay una pregunta, ¿Hay ¿le una dejamos? pregunta? ¿Hay una pregunta? Sí, Una sí, pregunta. hay una pregunta. Sí. Y ahora que hablabas del cruce de datos y demás, ¿sabes si existe algún cruce de datos con las encuestas de satisfacción de las aerolíneas en cuanto a Sí. la valoración de si una película funciona? Entiendo que además del número de reproducciones será también con los resultados de las encuestas. Sí, las encuestas no te preguntan... Sí, hay encuestas, sí que las hacen de la experiencia del usuario, y dentro de la experiencia está el catering, si te gusta la comida y si te gusta lo que estás viendo en la pantalla, pero no te pregunta por películas en concreto. Creo, desde luego, cuando yo trabajaba, que yo he visto alguna de esas encuestas porque nos las enseñaba el equipo para ver cómo nos valoraban, que nos valoraban muy bien, es decir. No va tan específico, no hila tan fino. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas. No. Bueno, pues si no, nada, os pido... Bueno, gracias por venir a todos y todas. Gracias. Y un aplauso para Sara, por favor. Gracias.